Hegel desarrolló su enfoque dialéctico como un método para comprender el cambio y el desarrollo de la realidad, especialmente en el ámbito de la historia, la sociedad y el pensamiento humano. La dialéctica hegeliana se basa en la idea de que el cambio y el progreso ocurren a través de un proceso dialéctico de tres etapas: la tesis, antitesis y síntesis. Esta funciona más o menos de esta manera. La tesis representa una afirmación inicial o una idea existente sobre un tema o concepto. La tesis es la posición establecida o aceptada en un momento dado de un concepto o de algo. La antitesis surge como una contradicción o negación de la tesis. Es una fuerza o una idea opuesta que desafía la tesis existente y busca refutar precisamente o superarla, ¿no? La síntesis, como tercer elemento, es un paso. La tesis y la antitesis se reconcilian o se unen en un nuevo estado de comprensión que incorpora elementos de ambas. La síntesis no solo se resuelve, o más bien no solo resuelve la contradicción entre la tesis y la antitesis, sino que también lleva el proceso a un nivel superior de comprensión o de desarrollo. Este proceso dialéctico se repite constantemente, generando un movimiento continuo de cambio y de desarrollo. Cada síntesis, a su vez, se convierte en una nueva tesis, dando lugar a una nueva antitesis y así sucesivamente. Hegel aplicó esta dialéctica no solo a la filosofía, sino también a la historia, a la religión, a la política y a otros cambios, incluso el poder. Creía que esta era la forma en la que el espíritu humano avanzaba hacia una mayor comprensión de su propio ser, de la comprensión de la realidad y de su propia libertad. Es importante destacar que la dialéctica de Hegel no es solo un proceso abstracto, sino que también refleja su visión del mundo como un sistema constante y evolutivo, en donde los opuestos están en una constante y dinámica continua y permanente de conflicto, pero también en una constante interacción y de desarrollo. Esto es muy interesante. Por ejemplo, ¿cómo podríamos contrastar la dialéctica de Hegel desde la perspectiva del poder en contraste con Foucault? Bien, para Hegel, el poder como una estructura jerárquica y coercitiva la puede concebir desde el punto de vista hegeliano como el poder que se entiende inicialmente como una estructura de dominación en la que una entidad, como un gobierno, institución o individuo o sujeto, ejercen su autoridad sobre otros de manera coercitiva e impositiva. Esta sería la tesis desde la óptica hegeliana inicialmente. En la antítesis de Foucault, el poder lo podríamos observar como una red de relaciones y discursos. Foucault propone una visión más compleja del poder, en contraste de Hegel, en la que no solo se trata de una imposición derivada de una posición jerárquica de arriba hacia abajo, sino que se manifiesta a través de una red de relaciones sociales y discursos que parten de una microfísica del poder que se mueve desde el centro hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo. La antítesis sería entonces la idea de que el poder no se concentra en manos de unos pocos desde una posición jerárquica, sino que ésta se encuentra dispersa en toda la sociedad y se ejerce a través de diferentes formas de control y regulación, incluidas las instituciones, las prácticas sociales y, por supuesto, desde la óptica de Foucault, a través de los discursos dominantes. La síntesis entre Hegel y Foucault la podríamos entender como un proceso dialéctico de dominación y resistencia. En esta etapa, Hegel y Foucault podrían converger en la idea de que el poder es un proceso dinámico en el que la dominación y la resistencia interactúan constante y dinámicamente. La síntesis sería una comprensión de que el poder que reconoce tanto su naturaleza coercitiva como su dispersión en las relaciones de poder, las redes sociales y discursos,
en redes sociales y discursos implica que podríamos observar y ver el poder no como una entidad estática o monolítica, sino como un campo de lucha en donde las fuerzas dominantes y las de resistencia se enfrentan y se transforman mutuamente a lo largo del tiempo en una red diversificada de relaciones de poder. Este proceso dialéctico nos lleva a una comprensión más compleja desde mi punto de vista y matizada del poder, que incorpora tanto las ideas de Hegel sobre la autoridad y la jerarquía como las de Foucault sobre las relaciones de poder y los discursos. En esta síntesis, el poder se entiende como un fenómeno multifacético que implica tanto la imposición como la resistencia, y podríamos decir que se despliega a través de una variedad de prácticas sociales, instituciones y discursos. Esto es una dinámica constante de poder y resistencia. Es interesante. Mi nombre es Martín Saucedo y te invito a que sigamos hablando de poder. Esto es Minuto y Medio y recuerda, si eres anormal, sígueme para que juntos logramos entender cómo es que se mueve el poder a través de una red tan compleja que no nos damos cuenta, y cómo esa red discreta, sigilosa e invisible atraviesa al sujeto para normalizarlo en lo que Foucault describe posteriormente como la biopolítica, el poder, la administración de la vida de la especie humana. Sígueme, esto es Minuto y Medio.